Empezamos en 1. San Juan 12:1. 6 días antes de la Pascua, sí recuerdan ustedes que era la Pascua, ¿no? Era el recordatorio, era la celebración de la salida de Israel de Egipto. Cada año la celebraban. Y esto ocurrió 6 días de esa fecha. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania. Betania estaba a unos cuantos kilómetros de Jerusalén, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Qué tremendo, ¿no? Sabían todos los vecinos que él había muerto, y mírenlo, ahí estaba comiendo. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, no porque se preocupara, ¿no? Sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, él era el tesorero, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. O sea, el hecho de ungir los pies de Jesús con el perfume es porque ella sí creía que Cristo iba a morir pronto. Los discípulos, los apóstoles tenían ciertas dudas, no entendían bien el asunto, pero ella sí creía eso, que iba a morir. Porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Vean, se hizo famoso Lázaro, todos querían verlo, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. ¿Por qué dice también? Porque ya tenían planeado matar a Jesús, pero como vieron que también la resurrección de Lázaro les estaba quitando mucha clientela, también acordaron matarlo también a él. Dice, lo resucitó una vez, a ver si lo resucita una segunda vez, ¿no? Dice el 11, porque a causa de él, a causa de Lázaro, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Ya les entró la preocupación, si iban a quedar sin el negocio. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Dice Flavio Josefo que a la Pascua iban a veces hasta 3 millones de judíos de las naciones circunvecinas que vivían en diferentes partes. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Esta palabra, Hosana, está sacada del Salmo 118. ¿Sí? Esta palabra, Hosana, quiere decir salva ahora. O sea, lo que ellos querían es que Cristo los salvara de la esclavitud de los romanos. Eso es lo que ellos querían. O sea, si ellos vieron que había resucitado a Lázaro, han de haber dicho: no, pues un rey así nos conviene. Lo nombramos rey, no, pues con su liderazgo echamos fuera de aquí a los romanos fácilmente. Eso es lo que ellos querían. O sea, ellos querían un libertador político. Y dice el 14, y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Esa es una profecía de Zacarías 9. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio,
Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Vean, antes de esto ya Cristo era famoso. Pero después de que resucitó Lázaro, no, su fama creció de una manera tremenda. Y dice el 19, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada. Dice, mirad, el mundo se va tras él. Ahí fue cuando empezó el problema, ya querían deshacerse de él rápidamente. Pero vean, estos fariseos que querían matar a Jesús eran estudiosos de las Escrituras. Eran gente que desde su niñez estudiaba las Escrituras. Pero aquí podemos ver cómo en su deseo de matar a Cristo estaban demostrando que no entendían las Escrituras. Bueno, una persona que no es convertida lee la Biblia y no la entiende. Por mucho que estudien, por mucho que se profundicen, no estudian, no entienden. Las cosas espirituales deben de discernirse espiritualmente. El hombre natural no entiende las cosas espirituales porque no tiene el Espíritu Santo. Pero uno de los pasos a la conversión, acuérdense, lo hemos visto en el pizarrón, es la iluminación. Hay personas que entienden las Escrituras, más bien, que entienden algo porque Dios los ilumina para que entiendan. Pero los inconversos que entienden ciertas cosas de la Biblia y que terminan al fin de cuentas sin ser convertidas, esa iluminación que tuvieron, a mayor iluminación, mayor condenación. Esa iluminación que tuvieron, ese entendimiento que tuvieron esas personas, los va a dejar sin excusa el día del juicio. Han habido hombres que han estudiado la Biblia toda su vida, desde la infancia hasta su muerte, y que murieron sin ser creyentes. ¿Qué excusa van a tener el día del juicio? Son personas que leen la Biblia y que entienden tal vez mucho acerca de Dios, pero a Dios no lo conocen. Ese es el asunto. Su mente permanece en tinieblas. Aquellos fariseos tenían un velo sobre sus ojos, un velo que les impedía tener un conocimiento verdadero de Dios. En el texto que vimos el otro día acerca de los de que dice que todos me conocerán desde el más chico hasta el más grande, se refiere a los creyentes. Todos me conocerán, dice. Esa es una promesa de Dios. Eso quiere decir, bueno, eso se aplica solamente a los verdaderos creyentes. Todos me conocerán. O sea, un recién convertido, aunque conozca a Dios poco, lo conoce. Tiene un conocimiento elemental, básico, pero conoce a Dios. Pero una persona que oye mucho acerca de Dios y que tiene mucha iluminación acerca de Dios, pero que no conoce a Dios, el Dios verdadero para él es simplemente una teoría. Judas Iscariote traicionó a Cristo. Él escuchó predicar a Cristo, le hizo preguntas a Cristo, Cristo se las contestó, y a fin de cuentas, ¿en qué terminó el asunto? Judas Iscariote nunca tuvo un verdadero conocimiento espiritual de quién era Cristo. Pero ¿por qué los fariseos no entendían las Escrituras? ¿Por qué una persona
que lee mucho la Biblia no entiende las Escrituras. No es difícil de contestar esa pregunta. Los inconversos no entienden las Escrituras como no las entendían aquellos fariseos, porque sus prioridades, sus expectativas están en este mundo. Les importan las cosas de este mundo. Cristo acusó a los fariseos, dice, vosotros no podéis creer, dice, porque buscáis la gloria de los hombres. O sea, ellos no podían tener una fe verdadera porque querían quedar bien con la gente. Si una persona lee mucho la Biblia, pero quiere quedar bien con la gente, quiere agradar a la gente, le importa el qué dirán, esa persona no va a entender la Biblia. Dios debe estar por encima de nuestras prioridades. Él debe estar colocado por encima de todo. Si no es así, no podremos entender bien las Escrituras. Pero cuando una persona se convierte, el velo cae de sus ojos y de repente empieza a entender lo que nunca antes había entendido. Los judíos de tiempos de Cristo, ellos sabían bien que el Mesías vendría. El Mesías era un profeta enviado por Dios que sería superior a todos los demás profetas. En un sentido, Cristo fue un profeta, pero superior a todos los demás. Era un profeta que les traería luz, que les traería liberación, pero liberación espiritual. Y ellos querían un Mesías que les diera liberación política. Hasta la fecha lo siguen esperando. Cristo apareció en escena y les dijo, arrepentíos, porque el reino de Dios se ha acercado. Él era el que traía el reino que le prometió Dios a David, un reino que nunca tendría fin, el reino eterno, el reino espiritual. Cristo les dijo, mi reino no es de este mundo, mi reino no es de tipo político. Pero ellos querían un rey de tipo político. Entonces, como no les prometió la liberación que ellos querían, ya saben lo que ocurrió después. Cristo era el rey del reino, pero no lo recibieron. Más bien, lo mataron. Tantos siglos está esperando el Mesías, y cuando lo tuvieron enfrente, mejor lo mataron. Si el Espíritu Santo no ilumina a una persona hasta lo más profundo de su ser, para que entienda las Escrituras, esa persona morirá en tinieblas. Esa iluminación espiritual ocurre en la soberanía de Dios, gracias. Nace de la gracia de Dios. O sea, no es algo superficial, no es algo puramente cerebral, no es algo más profundo. Vean ustedes cómo se conduce Jesús en todo este contexto. Dice en el versículo 12, el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, vean lo que supieron los fariseos, que Jesús iba a Jerusalén. Cristo ya sabía a qué iba a Jerusalén. Él sabía que iba a morir ahí. Él sabía que le esperaba la muerte. En otras ocasiones no se acercaba a Jerusalén. Hizo muchos milagros en Nazaret, todo lo que era Galilea, en el norte y en ciudades cercanas a Jerusalén. Pero muy pocas veces llegó a ir a Jerusalén. Pero ahora, ya cerca de su muerte, va a Jerusalén porque él sabía que lo iban a matar en Jerusalén. Él no rehuyó la muerte. Él no era un cobarde. Él se dejó arrestar, ¿se acuerdan? Cuando estaba con sus discípulos a la mesa, se fue Judas Iscariote y Cristo ya sabía dónde iba. Cristo se quedó ahí y luego después de la cena fue al huerto de Getsemaní. ¿Recuerdan ustedes por qué fue a Getsemaní? Porque ese era un lugar que conocía muy bien Judas Iscariote. Él no fue y se entregó a las autoridades. Eso hubiera sido como un suicidio. No, él fue a Getsemaní
porque él sabía que ahí iba a ir Judas Iscariote con los fariseos a buscarlo. O sea, él se puso a su alcance. Él quería que lo encontraran. Él no tenía miedo a la muerte. Hubo ocasiones en que Cristo hizo milagros y que se escandalizaban los fariseos y que trataron de matarlo. Pero él se les escabullía. No pierdan de vista aquí Juan y busquen Mateo 4. Miento, Mateo 8. Mateo 8:1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme, si quieres puedes sanarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. ¿Por qué le dijo Cristo: no lo digas a nadie? ¿Saben por qué? Porque si de por sí ya se estaba haciendo famoso, si él lo hubiera divulgado, su fama hubiera crecido más. Entonces él no quiso que muchos de sus milagros fueran anunciados para no apresurar su muerte, porque lo hubieran matado antes de cuando lo mataron. También vean en Mateo, en el capítulo 9, y vean el versículo 30. 29. Entonces les tocó los ojos diciendo: conforme a vuestra fe os he hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente, vean, estrictamente, diciendo: mirad, que nadie lo sepa. Pero salidos ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Pero vean, esa era la orden, de que no lo divulgaran, y es por el mismo motivo. Cristo no quería apresurar su muerte. Vean en Juan, en el capítulo 7, Juan 7:1. Después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, o sea, muy lejos de Jerusalén, ¿no? Pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. Vean lo que le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea. O sea, vete a la capital, para que también tus discípulos vean las obras que haces allá. Porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dice: vayan ustedes, yo no voy. Y ustedes pueden ir cuando quieran, pero yo no. ¿Por qué? Porque si hubiera ido lo hubieran matado. Por eso. Pero no es porque le tuviera miedo a la muerte, sino porque todavía no llegaba su hora. Cristo sabía cuándo iba a ser el momento de su muerte. Vean otro texto en Mateo, en el capítulo 12. 12:14. Salidos los fariseos, tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí. Vean, ¿por qué se apartó de ahí? Porque sabía que ya lo querían matar y todavía no llegaba su hora. Sabiendo esto, Jesús se apartó de ahí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y los gentiles anunciará juicio. No contenderá,
Vean cómo dice aquí. No contendrá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. O sea, Cristo no se andaba promoviendo. No andaba como un merolico o como un charlatán. ¡Hey, miren! Vengan a ver lo que yo puedo hacer. Cristo no hacía eso. Cristo no trataba de llamar la atención hacia sí. Se compadecía de los pobres y de los enfermos y hacía milagros, ¿sí? Pero él les pedía que guardaran el secreto. Pero ahora, cuando se acerca a Jerusalén, se acerca a esa ciudad porque sabe que su hora ha llegado. Había llegado el tiempo señalado para que Cristo muriera por los pecadores. Vean, el verdadero Pascual, el verdadero Cordero Pascual iba a ser inmolado. Vean la palabra que estoy usando. El verdadero Cordero Pascual. En la Pascua todos mataban un cordero, todas las familias. Lo mataban y se los comían con hierbas amargas, tal y como Moisés lo había establecido. Pero la palabra verdadero Cordero Pascual quiere decir que aquel cordero simbolizaba algo, el que ellos se comían. Pero Cristo era el verdadero cordero, era la esencia de la verdad. O sea, en Cristo se cumpliría lo que apuntaba, lo que simbolizaba aquel cordero. ¿Qué simbolizaba el cordero pascual? La salida, era un recordatorio de la salida de la esclavitud de los egipcios. Entonces Cristo es el recordatorio de que hemos pasado de muerte a vida. Él es el cordero que sí quita los pecados del mundo, porque aquellos corderos que sacrificaban en el Antiguo Testamento no quitaban los pecados del mundo. No era posible que un animal quitara los pecados de una persona. Pero Cristo muere como el Cordero de Dios y Él sí quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, el Mesías prometido en las Escrituras, iba a ser muerto conforme a las profecías. Vean cómo lo dice Daniel, aquí un poquito antes. Daniel está un poquitito antes de Mateo, está bien cerquita de Mateo. Vean, Daniel capítulo 9. Vean lo que Dios le reveló a Daniel. Daniel 9:26, 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. Vean, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vean lo que Dios le reveló a Daniel, cuántas cosas hay aquí metidas. En otras palabras, bueno, o en síntesis, Daniel entendió la fecha en que Cristo moriría. Dios le reveló a Daniel la fecha exacta de cuando Cristo moriría. O sea, si Daniel conocía la fecha exacta, pues con más razón Cristo. Entonces, cuantos milagros hizo antes, no buscaba él llamar la atención hacia su persona. Pero ahora sí, cuando se dirige hacia Jerusalén, está diciendo, aquí estoy. ¿Querían agarrarme? ¿Querían matarme? Aquí estoy. Estoy para servirles. La muerte de Cristo fue un acontecimiento público. Nunca hubo un acontecimiento más público que esto. ¿Se acuerdan que cuando murió Cristo le pusieron un letrero en la cruz arriba? Y dice Lucas que era un letrero escrito en 3 idiomas, en latín, en griego y en hebreo o arameo. O sea, Dios quería que todo el mundo supiera que aquel que estaban crucificando era exactamente el rey de los judíos, el Mesías prometido, pero aún así lo mataron. Se calcula, repito, que habría como 3 millones de judíos ahí en la fiesta, que venían de muchas partes, ¿sí? Ahora vean, aquí mismo en Juan 12,
12:27. Ahora está turbada mi alma. Vean, ya saben que está turbada su alma porque ya sabe que va a llevar los pecados de los pecadores. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Dice, mas para esto he llegado a esta hora. O sea, no te pido que me libres de la muerte. No, para eso vengo. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Vean, vino una voz del cielo. Ahí estaban los discípulos. Pudieron escuchar esa voz. Y la multitud que estaba ahí y había oído la voz, decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, dice, sino por causa de vosotros. Este versículo es tremendo. Dios quería que todo el mundo supiera que todo lo que iba a ocurrir es porque Cristo tomó la decisión de morir. Cristo murió voluntariamente. Estas palabras que dice, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez, quiere decir que está autentificando al Hijo. ¿Sí? No es cualquier persona la que va a morir en la cruz. Dios quería que todo el mundo supiera la importancia de lo que estaba ocurriendo. La muerte de Cristo dividió en dos la historia. El más grande de los parteaguas. El acontecimiento más importante de la historia. Cristo fue a Jerusalén. Se metió en la boca del lobo. Él sabía que lo iban a matar. Pero vean, el hecho de que su muerte fue voluntaria se puede demostrar de muchas otras maneras. Cristo tenía poder sobre la mente de los hombres. ¿Se acuerdan de un texto que dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová? A todo lo que quiere lo inclina, ¿se acuerdan? Esa es prerrogativa de Dios. Dios puede inclinar el corazón de los reyes para que tomen las decisiones que a Dios le parecen convenientes. Entonces, Cristo podría haber obrado en la mente de los hombres para impedir que lo mataran. Si Él hubiera querido, no lo hubieran matado. Vean, por ejemplo, en Juan, en el capítulo 10. Vean Juan 10:31. Bueno, desde el 30. Yo y el Padre, uno somos. Vean, se menciona primero a Él y luego menciona al Padre. Esto es sorprendente. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Imagínenselos a todos, con la piedrota en la mano. Jesús le respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Si llamó dioses, aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo. Vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero vean cómo dice, pero él se escapó de sus manos. ¿Cómo le hizo para escaparse? No usó armas. ¿Qué clase de poder había alrededor de él que aunque ellos querían agarrarlo y querían matarlo, no pudieron hacerlo? Quiere decir que Cristo estaba usando su poder en un sentido, para impedir que lo agarraran. En una ocasión, ¿se acuerdan? Los alguaciles fueron a tratar de arrestarlo. Y llegaron con los sacerdotes y le dijeron, no, pues, le dijeron, ¿por qué no lo trajeron? No, pues dice, es que nunca hombre alguno ha hablado como este hombre. Pero si ellos tenían la orden de llevarlo, ¿por qué no lo llevaron?
simplemente por la forma como predicaba. No, ahí hay algo más encerrado. Vean ustedes en Lucas 4. Aquí en este capítulo les está hablando de la soberanía de Dios. Apenas está empezando Cristo su ministerio. Y dice en el 28, 4:28, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Mira, era su primera predicación. Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Y ahora vean lo que dice el 30. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. ¿Cómo es eso que pasó en medio de ellos? ¿Quién le abrió paso? No cabe duda que el poder de Dios se estaba manifestando ahí, que queriendo matarlo, no lo mataron. Vean otro texto en Mateo 4. 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón y llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. Dejaron su negocio, dejaron su barco, dejaron las redes. Ese había sido el trabajo de su vida, lo que aprendieron de sus padres. ¿Cómo es que dejaron el trabajo para seguir a Cristo? Vean ustedes el poder de Cristo al decirles, síganme. Y ellos le siguieron. O como cuando le dijo a Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejó ahí el negocio y siguió a Jesús. Aquí podríamos pues especular, ¿no? Y decir que no fue una cosa así, sino que pues primero le habló y lo convenció y etcétera, pero pues quién sabe. El asunto es que le dijo sígueme y él lo siguió. Y ahí se ve el poder de Dios. Así me dijo un amigo del tianguis el otro día. Me dice, oiga, dice, oiga, don Moy, dice, ¿cómo es que Cristo le dijo a Mateo, Mateo, sígueme? Y él dejó su negocio y se fue. Y ese mi amigo se llama Efrén. Yo le dije, yo le he dicho a usted, Efrén, sígueme, ¿y usted por qué no me sigue? Dice, un día de estos por allá le caigo. Y digo, pero eso no le dijo Mateo a Cristo, un día de estos por allá te caigo. ¿Cómo ven? Pero vean el poder de Dios. Sí, Cristo hablaba y junto con sus palabras pues iba a poder. Vean otro texto que este es el más espeluznante de todos, está en Juan 18. Juan 18, 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Es el huerto de Getsemaní, ya estaba cerca su arresto. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue ahí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscáis? Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Vean, ¿por qué cayeron a tierra? Cristo les dijo, yo soy. ¿Qué quiere decir la palabra yo soy? Jehová, yo soy Dios. Pues cuando Cristo les dijo yo soy, Cristo no les sopló, Cristo no los empujó, solitos se cayeron por el suelo. Y no fue uno el que se cayó, porque el que se cayó pues a lo mejor tenía la ciática y les dio un dolor de repente. No, fueron muchos los que cayeron ahí. Ahora, dice el 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos.
como ven, dándoles a entender, ustedes vienen a arrestarme y me arrestan porque yo quiero. Si yo no quisiera que me arrestaran, no lo harían. Cristo fácilmente, si hubiera querido, hubiera evitado su muerte. Nosotros no podemos evitar nuestra muerte. Nosotros no somos Dios, pero Él pudo evitar la suya. Cristo sabía que el entusiasmo de la gente, como ya era famoso, apretaría el círculo contra Él. Lo que Él quería era eso precisamente. Como ya faltaban unos pocos días para que celebrara la Pascua, Él tenía que morir exactamente en el momento en que los judíos mataban el Cordero Pascual. Él era el Cordero Pascual que quita el pecado del mundo. Cristo iba a entregar su vida en rescate por muchos. Sabía qué clase de muerte iba a sufrir, pero también sabía el fruto que llevaría. Entonces, Cristo murió no porque el enemigo le ganara, no porque el enemigo fuera superior, sino porque se complació en morir por los pecadores. Era su deleite hacer la voluntad del Padre y era su deleite salvar a los suyos. ¿Cómo no amar a Cristo? Jesús sabía que la hora había llegado. La hora de la muerte de Cristo había sido determinada por el Padre, no por los fariseos. Vean ustedes Levítico en el capítulo 23. Levítico 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas, a las cuales convocaréis en sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Cuándo celebraban la Pascua los judíos? El mes primero del calendario judío, a los 14 del mes. Dice, entre las 2 tardes. ¿Cuáles son las 2 tardes? La primera tarde es de las 2 a las 3. ¿Sí? La segunda tarde es de las 3 a las 6. En otras palabras, Cristo murió en la cruz entre las 3 y las 6 de la tarde. A esa hora es cuando ellos celebraban la Pascua, y a esa hora es cuando Cristo murió. Y Él sabía que tenía que morir a esa hora. No podía morir antes ni podía morir después. Él les estaba demostrando que Él era el Cordero Pascual. Ahora, comparen todo lo que estamos viendo con lo que dice Marcos 14. Marcos 14:1. 2 días después era la Pascua. Vean, ya nada más faltan 2 días para que sea el día de la Pascua. 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. O sea, tenían miedo de que tanta gente se les fuera a levantar y en lugar de que ellos mataran a Cristo, la gente los matara a ellos. Dice, no durante la fiesta. ¿Qué están diciendo? No vamos a matar a Cristo durante la fiesta. Pero vean, ¿qué dijo Dios? Lo van a matar durante la fiesta. O sea, la muerte de Cristo fue cuando Dios quiso, no cuando ellos quisieron. Los judíos pensaban, los fariseos pensaban que sus seguidores lo iban a defender y ya no lo iban a poder matar. Entonces dice, ¿saben qué? Esperamos que se acabe la fiesta, ya cuando la gente se regrese a sus casas, lo agarramos y lo matamos. Pero no, Dios dijo, no va a ser cuando ustedes digan. Dios quería que hubiera muchos testigos de la muerte de Cristo. ¿Cuántos vieron el terremoto? ¿Cuántos vieron las tinieblas? ¿Cuántos vieron la injusticia? Ustedes han visto esa película de Ben-Hur. Ya cuando la madre y la hija están en la cueva, ¿se acuerdan que ya está lloviendo y como hay un terremoto ahí, como hasta un árbol se cae?
si hay unos truenos, unos relámpagos muy feos, todo el mundo pudo ver eso. Fue algo histórico. Gente de todas partes pudo ver esa injusticia. Acerca de esto de la injusticia, estaba viendo ayer, entrevistaron al muchacho. Es un muchacho de 22 años que le va a hacer de Cristo, que lo van a crucificar aquí en Iztapalapa. Y este muchacho es abogado. ¿Y qué creen que dijo? Me sorprendió. Dice, no, dice, yo ya analicé todo el juicio que le hicieron a Jesús, dice, muchas, puras injusticias, dice. Dice, Cristo era inocente. Dice, lo mataron, dice, pero el juicio que le hicieron, dice, fue una movida chueca. Hasta este joven lo entiende. Pero pues pobre muchacho, lo van a crucificar. Y está bien orgulloso de que lo van a crucificar. Vean ustedes, vuelvan a nuestro texto y vean ustedes cómo Cristo se presenta como el Mesías prometido. Vean, Juan 12. Empezamos otra vez en el 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Ese es el rey que ellos querían, un rey político. Pero dice, tomaron ramas de palmera. Eso es lo que por eso celebran en la Iglesia Católica el Domingo de Ramos. ¿Pero por qué ramas de palmera? Dicen los comentaristas que esas ramas eran un símbolo de la independencia de Israel desde los macabeos. ¿Sí? Entonces, lo que estaban pretendiendo con eso es que Cristo les diera la independencia, que les diera la victoria contra los malvados romanos. Esa es una profecía de Zacarías 9:9. Los judíos conocían muy bien esa profecía. Ahora, cuando le dicen a Cristo Hosana, le están dando a entender que reconocen que Él tiene el poder para salvarlos. Vean, cuando Dios llamó a Moisés para que liberara a Israel de mano de los egipcios, ¿se acuerdan qué objeciones puso Moisés? No, dice, soy torpe de lengua, no sé hablar, no me van a hacer caso, me van a preguntar que quién me manda. Entonces ya Cristo lo capacita y le dice, mira, tú, le da poder para hacer cosas que demuestran que Dios está con él. Entonces creyeron que Moisés los iba a libertar cuando vieron que las aguas se convirtieron en sangre, que las ranas, que los piojos y todo eso. Entonces entendieron que Moisés era enviado por Dios. Entonces, cuando están recibiendo a Jesús de esta manera, están diciendo, este sí puede liberarnos, si pudo resucitar a Lázaro, ¿qué no puede hacer? Este es el que nos conviene. Además, otra cosa, en esa fiesta de la Pascua, acostumbraban los judíos cantar los salmos mesiánicos. Vean, acostumbraban cantar los cantos mesiánicos, los salmos mesiánicos. Y este salmo que dice aquí, bendito el que viene en el nombre del Señor, está sacado del Salmo 18. O sea, ellos cantaban esos salmos en esos días. Entonces, ellos tenían que entender lo que estaba sucediendo, pero no lo entendieron. Cristo les muestra a las multitudes qué clase de Mesías es. Vean el 14. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, aquí tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. ¿Sí? Esta profecía la conocían los judíos. Pero vean, entró en Jerusalén montado en un asno. Vean, los príncipes, los generales, la gente de arriba no montaba en asnos, montaba en caballos. Y con esto de que él entró montado en un asno, pues está demostrando su humildad. No buscaba pompa, no buscaba honores, no buscaba títulos, reconocimientos. Él era el hijo de David. Él venía a ocupar el trono, pero su trono era un trono espiritual. Su reino no era de este mundo, él se los había dicho. El reino de Jesús no era político, era espiritual. Eso está en el capítulo 18 de Juan también,
¿Quieren verlo? Está en el versículo 33. Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? El pretorio estaba ahí cerquitita ¿cómo se llama? Del templo de Jerusalén. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Vean la pregunta que le hizo Pilato: ¿eres tú el rey de los judíos? Y luego dice en el 35, Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. No te preocupes, Pilato, no te vengo a quitar tu trono. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis sirvientes pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Cristo entró en Jerusalén, pero él sabía lo que le esperaba. Ellos entendían muy bien que un simple hombre no podría libertarlos. No, los romanos tenían todo el poder. ¿Quién podría echarlos fuera de ahí? Pero pensaban, con el poder de Cristo sí vamos a poder. Pensaban que con Cristo las cosas mejorarían y volverían a su antigua nación sacralista, como estaban acostumbrados durante siglos. Si saben ustedes, ¿no?, que algunos pintan a Cristo como un guerrillero. Hay unos cromos donde pintan a Jesús con sus cananas ahí llenas de balas y con un rifle aquí en la espalda. Son personas las que sacaron esas ideas que piensan que Cristo se puso de parte de los pobres y en contra de los ricos, que Cristo odiaba las injusticias, que estaba en contra de los poderosos. Pero no, Cristo nada de eso. Cristo estaba en contra del pecado, no en contra de los poderosos. La Pascua ya estaba cerca. Esa fiesta, la Pascua, era una fiesta religiosa, pero también era patriótica, no solamente religiosa. Esa súplica que le dicen Hosana era una súplica, era un ruego: sálvanos ahora. Eso es lo que quiere decir la palabra: sálvanos ahora. No nos salves después, no, sálvanos ahora. Vean cómo dice el Salmo 118. De aquí es sacada esta cita, Salmo 118, Salmo mesiánico. Vean el versículo 25. Oh Jehová, sálvanos ahora. Vean, esto es lo que es Hosana. Sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Esto es lo que querían los judíos. Haznos prosperar ahora. Pero la prosperidad que ellos querían era una prosperidad material. Ellos no buscaban una prosperidad espiritual. Y bueno, las personas que leen la Biblia que no entienden, tal y como yo empecé mi plática, son personas que, entre otros defectos, puede ser que buscan prosperidad material y no espiritual. Todos los del Evangelio de la Prosperidad buscan prosperidad, pues eso es lo que encuentran. ¿Cómo van a encontrar prosperidad espiritual? No la encuentran. Vuelvan otra vez. No, aquí estaba en el Salmo 118, ya lo perdí. 118, 26. Ya leímos el 25, ¿no? Ahora vean el 26. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Así le dijeron también a Jesús cuando entró en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Bendito con mayúscula. Esta palabra bendito no, aplicada a un hombre no cabe. Solamente aplicada a Cristo. Bendito con mayúscula. El Rey de Israel. ¿Sí?
Eso está acá en Juan 12, vean. Juan 12, 13. Tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito, vean, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y luego dice, el Rey de Israel. Cristo era el Rey de Israel. Pero aún así lo mataron. Busquen otro texto en Lucas 19. (19:37) Cuando llegaba ya cerca de la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Vean, es lo mismo que vimos en el Salmo 118. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Vean, antes de entrar, ¿sí? Cuando ya se iba acercando a Jerusalén, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. ¿Por qué lloró Cristo? Diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Dios mismo le cerró los ojos para que no entendieran quién era Él. Dice, mas ahora está encubierto de tus ojos. Después muchos judíos fueron salvos. Incluso dicen los comentaristas que muchos de los que gritaron crucifícale, después reconocieron su pecado, se arrepintieron y fueron salvos. Pero en ese momento no lo entendieron. Dice el 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra por cuando no conociste el tiempo de tu visitación. Dios visitó Jerusalén, Dios visitó a los judíos, el Mesías llegó a su pueblo y lo mataron. ¿Y qué pasó? Aquí les está profetizando que iba a llegar Tito con los romanos y iba a hacer una matanza. 70 años después de que mataron a Cristo llegaron los judíos. 70 años después, en el año 70. En el año 70 llegaron y mataron, dice Flavio Josefo, alrededor de 1 millón de personas. Dios les pasó la factura. Muchos judíos fueron salvos. Entonces, con ese recibimiento que le están dando, con esa bienvenida que le están dando, no es de extrañar que Cristo llorara. Dice, ustedes me están alabando, quieren hacerme rey, pero me van a matar. Y como consecuencias de que me van a matar, van a venir los romanos y los van a matar a ustedes. ¿Entienden ustedes por qué lloró sobre Jerusalén? Ya sabía lo que les esperaba. Les está diciendo, ustedes hoy me alaban, pero el día de mañana, pasado mañana, van a gritar que me crucifiquen. No quedó piedra sobre piedra, tal y como Cristo les dijo. Nos da mucho gusto que venga la gente los domingos a alabar a Cristo, a alabar a Dios. Pero, ¿cuántas personas que vienen el domingo a alabar a Dios, a fin de cuentas terminarán negándolo, traicionándolo, apartándose del camino correcto? Muchos empiezan bien y acaban mal. A muchos les gusta escuchar el Evangelio por un tiempo, les gusta leer la Biblia, pero muchos de ellos terminan alejándose y perdiéndose. ¿Cuántas personas hemos visto aquí nosotros? Personas que cuando vienen los problemas económicos, problemas de salud, pérdidas de un ser querido, crisis de diferentes tipos, se alejan de Dios y dejan de leer las Escrituras y dejan de asistir a los cultos. Estaban dispuestos a creer en un Dios que les ayudara, en un Dios que les prosperara,
en un Dios que los bendijera, pero cuando las cosas no son como ellos pensaban, se alejan de Dios. Dios visitó a su pueblo y lo mataron. Dios mismo vino al mundo, visitó al mundo que sus manos habían creado. Vino a visitar su tierra, vino a visitar a su pueblo y lo mataron. En lugar de recibirlo con los brazos abiertos, lo mataron. ¿Cómo lo han recibido ustedes? ¿Lo alaban ahora? Esperamos que lo alaben mañana y pasado mañana y que ustedes acaben bien. Porque repito, muchos empiezan bien, pero terminan mal. Cuando Cristo murió, muchos lloraron por Él, muchos se compadecieron. Pero Cristo lloró por ellos. ¿Se acuerdan que iba rumbo a la cruz y les dijo, no lloren por mí, lloren por ustedes? Yo no estoy en peligro, yo lo tengo todo bajo control. Lloren por ustedes, lloren por su pecado, no me compadezcan. Esos que le alaban, pero que no perseveran en buscarle, ¿cómo van a terminar? Sin excusas el día del juicio. Más condenación tendrán los que fueron iluminados, los que estudiaron, los que leyeron, los que aprendieron, los que escucharon muchas predicaciones y que a fin de cuentas terminaron sin obedecer a Dios. Que Dios nos libre.